7:10. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. De regreso estamos y le damos la bienvenida al doctor José Fernández Santillán, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Y es muy interesante tenerlo, doctor, porque están saliendo números que dicen, de varias encuestadoras, que dicen que la popularidad de López Obrador está bajando y está bajando rápidamente. ¿Qué opina al respecto, doctor? Bienvenido, soy Javier González. Javier y también Cristín, saludos para ustedes, para el auditorio y para los amigos de la producción. Bienvenido. Mi parecer es que López Obrador llegó con un capital político que está dilapidando rápidamente por diversas causas, entre ellas la toma de malas decisiones, la arrogancia con la que está llevando a cabo su gobierno, decisiones que han afectado a familias, individuos, grupos, poblados que votaron por él y que los ha defraudado, entre ellos sobre todo mucha gente que trabajaba en el gobierno y que de golpe y porrazo los mandó a la calle. Llevaba contados yo hasta hace un mes y medio 140,000 personas, ¿no? Algunos de ellos con antigüedades de 25, 30 años. Entonces ha decepcionado a muchos y también por el asunto del aeropuerto de Texcoco, que ya era una obra avanzada en 30% y que estaba empleando a muchas personas y que iba a dar empleo a muchas más en la zona. Y luego el deseo de concentrar el poder alrededor de su persona, pero lo está haciendo a partir de el desmantelamiento de las instituciones de la República. Entonces son síntomas preocupantes que la gente está tomando en consideración y por eso están bajando rápidamente las preferencias y el bono democrático. Sin embargo, todavía la aprobación de López Obrador, porque los números que yo he visto andan sobre 60%, por ahí salió uno de 55%. El día de hoy. Sí. Todavía son números muy altos para la aprobación de un presidente y le permitirían ganar elecciones. ¿Cómo ve, doctor, eso rumbo a las elecciones intermedias de 2021? Mi pronóstico, yo ya lo di, es entre 35 y 40, que es todavía una caída mayor, pero ¿cómo ve usted y cómo podríamos medir o prever cuál va a ser el futuro de la popularidad del presidente? Bueno, lo que pasa es que primero hay que ver el significado de la democracia. La democracia no es el gobierno de la mayoría, como muchos creen, sino es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Recordemos que los nazis llegaron por mayoría, pero preguntémonos qué hacían con las minorías, los metían a los hornos crematorios y a las cámaras de gases. Entonces, Mussolini hacía lo mismo, decía que él gobernaba para la mayoría, pero las minorías pues las mataba, y Stalin también. Y es lo que está haciendo hoy, y hay que verlo también en el contexto internacional, a López Obrador, un personaje siniestro como Víctor Orbán, en Hungría, que dice que él va a instrumentar, ya instrumentó una democracia iliberal, y quiere decir no liberal, que no va a respetar los derechos individuales, que no respeta el disenso, que va a afectar a la prensa libre y cosas por el estilo, de alinearse con Rusia. Entonces, en México, la preocupación es que López Obrador ha dado muestras de una simpatía inestable con el régimen de Maduro, con Venezuela. Y son varias esas señales. Me evocó a la doctrina Estrada para decir nosotros somos neutrales, cuando
en el sexenio pasado se había formado parte de un grupo de Lima muy activamente para defender la causa de la democracia. Entonces, mi respuesta es que habría que ver, porque los índices de popularidad no dependen del personaje, sino de su comportamiento. Y el comportamiento de López Obrador ha ido a la baja porque se ha mostrado como un hombre que no respeta la democracia, que no respeta el Estado de Derecho. Simplemente veamos lo del memorándum, y la democracia es el gobierno de las leyes, y tiene que respetar la Constitución. Ayer en la manifestación muchas pancartas decían: respeta la Constitución, no más gobierno por decretos. Entonces el mexicano es un ciudadano sensible al respeto al Estado de Derecho. Y otra cosa, depende también de esta demanda muy sentida de que resuelve el problema de la inseguridad. Ahorita mismo estamos recibiendo la noticia de que Héctor de Mauleón, uno de los periodistas conocedores del asunto de la violencia y el narcotráfico, sufrió un atentado en la colonia Condesa. Fue un asalto, ya nos confirmaron que fue un asalto, pero hubo un muerto y un herido de bala, un intento de asalto. De que su chofer, guardaespaldas o lo que sea, reaccionó ante el intento de asalto y balaceó a los delincuentes, cosa que, bueno, sucedió. Sí, pero eso definitivamente no puede... Es un síntoma de que estamos en estado de indefensión. Así es, eso sí, la delincuencia sigue... No digamos en Veracruz, empeorando. En Puebla, al Café Tacuba, por ejemplo, le robaron todos sus instrumentales, toneladas, ¿no? A Paquita, la del barrio, y esos ejemplos que la gente conoce. Pero si no resuelve el problema de la seguridad López Obrador en poco tiempo, se va a ir viniendo abajo su popularidad. La otra cuestión es el tema del empleo, porque los nubarrones de nuestra economía, pues allí ya están presentes, ¿no? Sí, ya no estamos creciendo. Empleo, y el problema también es que ha actuado de una manera clientelar, o sea, él da el dinero a los jóvenes, a los ninis, como clientela política. Entonces, así, eso no es democracia ni es justicia, es simplemente pragmatismo político para buscar permanecer en el poder. Doctor, le saluda Crispín Barrera, ¿cómo está? Crispín, es un gusto. Gracias, doctor. Oiga, volviendo al tema de la política internacional de este gobierno, en donde vemos que pues el que ocupa la cartera, que es Marcelo Ebrard, pues no hace mucho que digamos, sino que el que define y el que dicta la política exterior es el presidente López Obrador, y cuando vemos que es un presidente al que no le gusta salir del país, no le gusta visitar a otros países, entrevistarse con otros mandatarios, todo tiene que ser aquí en el propio México. ¿Cómo podríamos pensar que esto le va a ayudar al país a tener acuerdos comerciales con otras naciones, a resolver conflictos que se hayan generado en otros años? En fin, ¿cuál es su punto de vista, doctor Fernández Santillán? Pues es una situación gravísima, porque todos los presidentes que han tomado posesión en los últimos 3, 4 años han hecho campaña a través precisamente de propuestas globales. El problema es que México entró a la globalización de mala manera, es decir, Carlos Salinas de Gortari nos vendió el cuento de que México entraba inevitablemente a los tiempos de la globalización, y para él globalización quería decir intercambio comercial, e intercambio comercial a su vez quería decir Estados Unidos. Entonces así nos vendieron el TLC y eso era la globalización. El problema es que la globalización, como dice el profesor Joseph Nye de la Universidad de Harvard, es que se está jugando en varios tableros. El tablero demográfico, que lo tenemos aquí, con la migración ilegal que viene de Centroamérica. El problema del crimen organizado, que lo estamos padeciendo también, porque la trayectoria original era Colombia, México y Estados Unidos. Es el crimen organizado transnacional. Luego, el cambio climático es también un problema
global, el problema cultural, el problema educativo, el problema tecnológico. Entonces, si nos aislamos del mundo, nos aislamos de la historia, ¿no? Y de cómo marchan las cosas hoy en día. Por ejemplo, CONACYT le quitó la beca a muchos estudiantes en el extranjero. Bueno, pues ese es hacerse el harakiri, porque si no preparamos a nuestros jóvenes en el exterior y en que se actualicen en materias importantísimas como la biotecnología, como la innovación en cuestiones de cambio climático, de cómo confrontar la tecnología de punta, pues entonces estamos fuera de la jugada. Y López Obrador no entiende eso. López Obrador es un político de los años 70 que no le gusta, como ustedes han dicho, las relaciones internacionales, y eso es gravísimo. Nos va a costar seguramente empleo, dinero, el crecimiento económico, pero bien, doctor, en cuanto a la popularidad de López Obrador, ¿va a seguir bajando? Y si nos diera un pronóstico, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es el piso? El asunto es, mire, Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, dice que en democracia todos los actores deben autolimitarse. Y López Obrador no parece tener ese sentido de autolimitación, sino que se expande, tiene una ambición desmedida del poder, no respeta la ley, no respeta la división de poderes, tampoco el federalismo. Entonces, nuestra democracia realmente está en peligro, por una parte. La otra, como vimos, la sociedad mexicana, como vimos ayer, está reaccionando a este tipo de conductas. ¿Por qué? Para defender a la democracia. El problema es que México se está polarizando. Eso es lo que está haciendo López Obrador, ¿no? Polarizar a la sociedad. Y si vieron ayer, no había partidos políticos, fueron ciudadanos comunes y corrientes y organizaciones civiles, pero no se notó, sino que eran puros ciudadanos. Eso es muy importante porque la sociedad civil es uno de los antídotos fundamentales contra el populismo. En América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos lados, claro, está a la alza el populismo, pero este es uno de los frenos fundamentales. Yo le apostaría a la sociedad civil, ya que los partidos políticos de oposición entendieran, se actualizaran y no siguieran en el pasmo y en la inmovilidad que ahorita están. ¿Cuál sería entonces el cambio de rumbo que tendría que aplicar este gobierno, doctor Fernández Santillán, para que las cosas fueran por un mejor camino? Porque la gente, precisamente ayer salió 15, 20 mil personas de la sociedad civil a protestar por las políticas que está aplicando el gobierno de López Obrador. Mire, es que le agradezco la pregunta, porque la tecnocracia neoliberal nos vendió la idea de que solo había de dos sopas, o ellos que representaban la modernización del Salinas hasta Peña Nieto, o el estatismo, representado por Echeverría, por López Portillo, etcétera, ¿no? Y ahí nos llevaron a esa cantaleta, pero no es cierto. En el mundo hay ya políticas públicas y líneas de economía política mucho más avanzadas. Por favor, les pido a todos que vean una página que se llama Democracy Ranking, y entonces vean las 5 democracias más importantes en el mundo. Son Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza y alguna otra que se me escapa. Entonces,
¿qué es lo que hacen esas democracias? Pues no están aplicando ni el neoliberalismo ni el estatismo, sino una tercera vía, se llama nueva tercera vía, que es la combinación de eficiencia económica con responsabilidad en el marco de la democracia. Y eso es lo que tendría que aplicar López Obrador. Si no lo aplica él, pues que lo capten los otros partidos políticos. Mira, hay muchas maneras y no veo que lo vaya a aplicar, pero sí tiene que hacer algunos cambios ya. A esta visión internacional. Correcto, doctor. Pues muchísimas gracias por haber tomado la llamada, doctor José Fernández Santillán, profesor e investigador del ITESM allá en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias. Nada más, si me permiten una última cosa. Adelante. Para quien quiera saber más de estas cosas, les recomiendo, si ustedes me lo permiten, mi libro que se llama Populismo, Democracia y Globalización. Muy bien, pues es un libro que seguramente es muy interesante y en estos momentos importante leerlo. Muy bien, doctor. Populismo, Democracia y Globalización del doctor José Fernández Santillán. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a corte, Crispín. Vamos a otra pausa, Javier, pero regresamos, tenemos más. Está con nosotros ya Víctor comentaremos Suárez, un poquito lo creador de platicado. Enigma Rooms, que nos va a platicar sobre que está resultando todo un fenómeno. Y pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Nuestra línea telefónica en cabina 5211-8710. Estamos en Radio Chapultepec 560 de AM desde la capital de la República Mexicana. Hacemos una breve pausa y